Cada año para el Día de San Patricio la ciudad de Chicago tiene la costumbre de teñir el río de verde, así que acompáñame que en este video te voy a mostrar cómo se ve esto. Hola, soy Adrián Visual, estoy en Instagram con el mismo nombre y hago videos de viajes, países y sabores. En mi canal vas a encontrar videos en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Europa y más países. Bueno, me encuentro en la estación de tren del pueblito donde me estoy hospedando y por primera vez veo que esto está muy lleno. Hay cerca de 30 personas, cuando usualmente hay como 7, 8 máximo he visto. Así que se nota que esto mueve muchísima gente que viene a ver cómo tiñen el río de color verde. Vamos a ir a lo que es el downtown de Chicago, o lo que se llamaría comúnmente en español el centro de Chicago. Es la parte más turística y desde allí es donde se puede ver cómo van tiñendo el río de verde. Bueno, ya llegamos a la ciudad de Chicago. Atrás de mí ven el río que van a teñir de color verde. Vamos ahora a buscar un punto desde donde poderlo ver bien. Y hay muchísima gente, todo el mundo con cosas verdes alusivas al Día de San Patricio. Yo me imagino que esto debe ser algún tipo de tour pagado donde te hacen el paseo por el río, y hoy justamente en el Día de San Patricio puedes ver de cerca cómo van a ir tiñendo el río. Bueno, estamos llegando ya al puente desde donde se ve mejor y hay muchísima gente de varios países. Reconozco acento de España y hay mucha gente como de la India, Pakistán, esos países. Miren todo el gentío que está en el puente. Fíjense que en pleno puente no se permite pararse a ver. Ahí está la policía. Es solo para circular. Para pararse a ver, ahí tiene que ser en los laterales. Y esas torres que están allí son torres de estacionamientos. Yo estoy de verde también. Miren, el río lo empiezan a pintar a las 10 de la mañana. Yo llegué a las 9 y 10. Casi una hora antes, y hay muchísima gente. Ya todos los bordes están ocupados. Y bueno, dentro de las ventajas de ser bajo estatura es que pude encontrarme un espacio para poder ver relativamente bien. Tengo unos árboles allí, pero no tienen hojas porque es invierno. Hace cerca de 1 grado o 0 grados. Así que bueno, igual lo bueno es que se ve. Pero hubiese sido bueno haber encontrado un puesto de aquel lado que está más despejado en cuanto a lo que es la vista. Aquellas personas que están de aquel lado tienen una mejor vista porque no tienen ningún árbol atravesado. Miren, allí por los momentos solo circulan los yatecitos de la policía. Hay gente en el puente y la policía estaba diciendo que supuestamente no se podía estar allí, sino que era para circular, pero finalmente permitieron a la gente estar. Yo creo que quizá era como que antes de la hora de teñir el río no dejaban que la gente se parara, pero para la hora a lo mejor de teñir el río, que es a las 10 de la mañana, a lo mejor ahora sí dejan que la gente se detenga en el puente a ver. Lo cual, bueno, me hace pensar que yo hubiese podido escoger algún puesto allí. Pero bueno, ya estamos acá. Parece que esto ya va a empezar. Allá se ve cómo están coloreando el río.
esto es una tradición que se hace desde el año 1962 y el tinte, o lo que contiene el tinte, es secreto del Sindicato de Plomeros de la ciudad de Chicago. Parece que el tinte dura cerca de 5 días aproximadamente, no llega a la semana. Este puente se llama así, Walker Drive. Miren, este es un puente que se eleva, de hecho, fíjense que ahí se ve en el fondo. Y después que el río ya está terminado de pintar, se ven los yates paseando. Y hay también como gente haciendo kayak o diferentes actividades para distraerse y aprovechar lo pintoresco de tener el río de color verde. Esta tradición de teñir el río de verde siempre se hace el sábado antes del día de San Patricio. En la gente, cómo se sube acá, en pleno puente. Miren, la gente acá está consumiendo bebidas espirituosas y pega el olor a cierta planta que la gente fuma. No digo los nombres de las cosas porque si no YouTube me puede censurar el video. Así que ustedes creo que me entendieron a lo que me refiero. Hoy es un día en que la gente sale a celebrar, hoy se van a llenar los bares. Seguramente también la gente sale en familia, los que tienen hijos irán a restaurantes. Hoy es un día originalmente que celebran. Es una tradición que ya se ha adoptado por mucha gente que ya no, gente que no son descendientes irlandeses ya adoptaron esta tradición y se formó parte o un hábito, una tradición de este país y mucha gente sale a celebrarlo. Y en esta ciudad se ha convertido algo ya turístico, que viene gente de varias partes a ver justamente cómo se tiñe el río de verde como les mostré. Así que bueno, gracias por haberme acompañado. Espero que les haya parecido interesante todo esto, igual que a mí. Yo tenía años viendo esto en las noticias y no puedo creer que lo pude presenciar en persona y se los estoy llevando a ustedes a través de la pantalla. Así que lo mejor que puedes hacer es darme un like a este video y no olvides suscribirte para que puedas estar al tanto de los demás videos que voy a ir publicando. Y si te ha gustado este video, no olvides por favor darle un like y te dejo aquí 2 videos que pueden ser de tu interés para que los disfrutes.